¿Están todos listos? ¿Ya tienen las Sí, preguntas? ¿Tienen las preguntas en la mano? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar, Mervin. Buenas tardes. Hoy nos encontramos con el licenciado Héctor Javier Espinosa Cadillo, el cual trabajó para Altamira Terminal Portuaria, misma que cuenta con varias licenciaturas, como licenciatura en Derecho, Negocios Internacionales y Contador Público, quien nos proporcionará información en las interrogantes con respecto al tema de la detección de mercancías peligrosas e ilegales. Buenas tardes, licenciado Héctor. Me presento, mi nombre es Sara Lizeth Olmo Serrano y mis compañeros de la carrera de Comercio Exterior, Andrés Miranda Torres, Everardo Ramírez Núñez de Cáceres, Katia Susel Robles Hernández. Si nos permite, procedemos a realizar las siguientes preguntas. adelante. Muchas gracias por la invitación. ¿Considera usted una amenaza importante el traslado de la mercancía ilícita? Claro que sí, porque es considerada ilícita desde el punto de vista para las leyes mexicanas al momento de que son mercancías que van a dañar, lacerar, lastimar bienes jurídicos de las personas y por ende el Estado mexicano tiene que perseguir las personas que realizan actos o hechos con respecto de esas mercancías. Al final del día esas mercancías son un peligro para la salud humana, la salud animal, la flora, la fauna y la seguridad del país, que ese es el bien tutelado que va a buscar proteger el Estado mexicano a través del derecho penal. Gracias. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de tecnologías conoce usted que se utilizan actualmente para la detección de cargas ilegales o peligrosas en las aduanas? Bueno, además de existir lo que son ya protocolos a nivel internacional con respecto de la Organización Marítima Internacional, en la cuestión de la infraestructura portuaria y también aduanera, lo que existe por parte de las autoridades son el uso de lo que son dispositivos de rayos X. Por ejemplo, en puerto a mí me tocó ver vehículos especializados por parte de la aduana donde revisaban contenedores. Y bueno, cuando ellos van y modulan directamente a despacho aduanero, ya una vez que quieran pasar por la aduana, pues se hace la inspección física en el caso de reconocimiento aduanero con la desconsolidación del contenedor. Entonces, se realiza lo que viene siendo desde el punto de vista tecnológico en la cuestión de rayos X y la inspección física a la vista de entre lo declarado en lo que viene siendo en el pedimento en el sistema electrónico aduanero a la par con lo que tengo a la vista una vez desconsolidado lo que viene siendo el contenedor. Gracias. La tercera pregunta es, ¿considera usted que actualmente exista un filtro que sea realmente eficiente para detectar mercancías peligrosas o ilegales dentro del puerto? Operativamente considero que no. La verdad considero que lo que viene siendo la aduanas en cuestión de su infraestructura ha quedado completamente rebasada en las operaciones que tienen que realizar. Y es que, bueno, los planes de desarrollo portuario siempre han buscado mejorar lo que viene siendo los procesos dentro de los puertos, obviamente aumentar la operación, pero al momento de aumentar la operación también es una carga para la aduana porque va a tener que recibir mayor cantidad de lo que viene siendo mercancías. En el caso de nosotros que tenemos aquí en Altamira un puerto petroquímico donde obviamente se va a utilizar mercancías que son consideradas peligrosas y en determinado momento como toda aduana puede llevarse lo que viene siendo el caso del contrabando como delito aduanero. En mi experiencia en el puerto de ATP me ha tocado ver de que verdaderamente está sobre rebasado. O sea, son las 3 de la tarde, son filas enormes dentro de los 2 kilómetros de cordón ecológico. Y bueno, ahí te está hablando de la fluidez operativa. O sea, no hay verdaderamente una fluidez y por ende también pues
está rebasada lo que viene siendo la aduana. Más aparte que la mayoría de las revisiones que se realizan físicamente, pues dependen completamente del reconocimiento aduanero. Entonces, si les tocó verde, pues ya no se revisó en ese momento. Ya posteriormente en verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias pudiera darse el caso, pero de entrada en lo que viene siendo la aduana, no. Muchas gracias, profesor. A continuación, mi compañero Andrés le hará las siguientes preguntas. Buenas noches, licenciado Héctor. Soy Andrés Miranda Torres. Continuando con las preguntas, ¿qué métodos conoce usted que ha implementado el gobierno para evitar el paso ilegal de mercancías? Bueno, la cuestión del paso ilegal de las mercancías que más se da en lo que son en las aduanas son precisamente por hechos de corrupción, y el problema más grande que se ha tenido precisamente no es tanto, no solamente es lo tecnológico, sino también es que no se vea viciado lo que viene siendo las autoridades por hechos de corrupción, tanto por parte de ellos como también por parte del crimen organizado que los tiene amenazados. En 2017, en ese entonces, como jefa del Servicio de Administración Tributaria, que era la licenciada Margarita Ríos Farjat, que actualmente se desempeña como ministra de la Suprema Corte, en una visita que tuvo al IES Anáhuac, precisamente para la Facultad de Derecho, platicó precisamente de las intenciones que se tenía con la aduana del siglo XXI, en la cual pretendía implementar tecnologías donde se utilizaba en todo momento rayos X para poder revisar todos los contenedores que pudieran llegar a pasar, y que las personas, en este caso los oficiales de comercio exterior habilitados como verificadores, pues no estuvieran a la vista precisamente, sino que solamente si se detectaba algo, pues ellos pudieran verificar lo que viene siendo esa mercancía. Y más aparte, pues que las cámaras como tal, que revisaran lo que viene siendo los contenedores a rayos X, pues que se realizara dentro de lo que viene siendo un centro de control central en la Ciudad de México, y que fueran cámaras rotativas. ¿Qué quiere decir? Hoy, Andrés, te toca Manzanillo, mañana te toca Altamira, mañana te toca Aeropuerto de la Ciudad de México, precisamente para evitar que se den estos hechos de corrupción y que también el personal no esté expuesto a las amenazas del crimen organizado, porque también en una gran medida, pues las personas que trabajan en las aduanas pues están amenazadas. Entonces, pues se pretendía crear lo que viene siendo la aduana del siglo XXI. El piloto se iba a dar en la garita de Otay en Tijuana. Y bueno, ¿qué sucede? Cuando sale el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y por ende también Margarita Ríos Farjat pasa a lo que es como ministra de la Suprema Corte, ingresa lo que viene siendo en el gobierno del presidente López Obrador como encargado de aduanas, precisamente lo que viene siendo el licenciado Ricardo Peralta, que ya tenía mucha experiencia trabajando en la unidad de inteligencia financiera, la encargada de poder detectar delitos en materia de tráfico de lo que viene siendo dinero, recursos de procedencia ilícita como tal. Entonces, se criticó mucho lo que viene siendo, es que cómo pones al frente una persona que no tiene conocimientos de aduana, pero sí de detectar delitos en materia de enriquecimiento ilícito y de función pública. Pues era precisamente para poder primero limpiar de corrupción lo que viene siendo las aduanas. Y lo primero que hizo él, que yo tuve la oportunidad de conocerlo porque fue mi maestro a nivel posgrado, sobre lo que viene siendo los procedimientos, los procesos en materia para evitar lo que viene siendo los delitos, este tipo de delitos. Pues lo primero que hizo fue evidenciar la situación actual y real que teníamos en las aduanas, y lo peor que teníamos era que teníamos aduanas con cámaras al cielo, con cámaras en negros,
había una cámara precisamente en Manzanillo que estaba apuntando a un nido de palomas como tal. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir esto? Ahí hay claramente signos de corrupción en la cuestión de que imagínense la cantidad de contrabando que no entró, ¿sí? De sustancias que dañan la flora, la fauna, la seguridad como tal. Y recordemos que México pues es potencia de tráfico de niños a nivel internacional por redes de corrupción y de pederastia a nivel internacional. Entonces fue lo primerito que determinó. Entonces, sí se hizo un trabajo precisamente de inicio para limpiar un poco lo que viene siendo y ya después el licenciado Ricardo Peralta pasó a ser subsecretario de Gobernación con la ministra Olga Sánchez Cordero, precisamente. Entonces, sí hubo más que un avance, pues revelarnos el estado actual en que recibimos las aduanas en este gobierno que ya está saliendo. Y bueno, sí se hizo algunos cambios como tal importantes, pero sí es claro que existen muchas cuestiones de corrupción todavía. Muchísimas gracias. Dando continuidad, ¿qué tan perjudicial considera usted el problema del ingreso de las mercancías de forma ilegal? Bueno, yo considero que, por ejemplo, si lo veo desde el punto de vista de regulaciones y restricciones arancelarias, pues se le da un golpe muy fuerte a lo que viene siendo a la hacienda pública, porque al momento de ingresar por lugares distintos a lo que viene siendo las aduanas o los establecidos por el SAT, pues obviamente hay una evasión de lo que es el pago de todas las contribuciones sujetas a esa mercancía, por lo cual existe un daño a la hacienda pública de entrada. Pero considero que ese es uno de los menores daños posibles que pudiéramos decir, ya que el daño mayor se encuentra en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, porque al no cumplir, obviamente, al entrar precisamente por un lugar distinto como tal a la aduana, pues no está sujeta a una revisión de normas oficiales mexicanas, certificados de calidad, y sabemos que al final del día estas son obligatorias las NOMS porque conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización, pues protege esto, la salud humana, la salud animal, la flora, la fauna, la seguridad nacional y pone en peligro precisamente pues a la seguridad nacional también incluso. Entonces, considero precisamente que el daño más fuerte que se encuentra es precisamente en regulaciones y restricciones no arancelarias y por eso ambas están tipificadas en el Código Fiscal como delitos especiales, como es el delito de contrabando. Muchísimas gracias. De acuerdo a su experiencia, ¿qué tan frecuente considera usted que se declaran mercancías peligrosas en clasificaciones diversas a fin de evitar papeleos y costos elevados derivados a las mismas? Bueno, creo que considero que en muchas ocasiones es muy común en la práctica dentro de las agencias aduanales, no solamente porque me ha tocado verlo desde el punto de vista jurídico, sino incluso exalumnos de aquí de ITAN, que han realizado prácticas profesionales en diferentes agencias aduanales. La más común que se ha detectado y que me han comentado ha sido de que, por ejemplo, el importador se acerca a la agente aduanal aquí en Altamira, tengo un proveedor del extranjero para la importación de tal mercancía y bueno, necesitamos obviamente lo que viene siendo la declaración del valor, el valor de transacción. Por ende, el valor de transacción comúnmente va a ser la factura comercial. Pero el agente aduanal, como conoce que es una práctica común de que esa factura extranjera puede venir por debajo del precio real para pagar menos aranceles precisamente, lo que hace es de que, bueno, me vas a dar sí la factura que te dio tu proveedor chino, pero también quiero tus movimientos de la cuenta bancaria para ver si efectivamente, un ejemplo, si la factura dice 1,000 pesos, el movimiento de la cuenta bancaria también tiene que decir 1,000 pesos.
Entonces ahí se dan cuenta precisamente de que dice la factura 1,000 pesos, pero el movimiento dice 3,000 pesos. ¿Dónde quedó esos 2,000 pesos de diferencia? Entonces ahí tenemos una discrepancia fiscal conforme al Código Fiscal de la Federación y podemos caer en cuestiones de defraudación fiscal, que también es un delito. Claro, muchísimas gracias. ¿Cree usted que innovar la tecnología que se tiene en el puerto sería de beneficio para nuestro comercio internacional? Sí, claro, el comercio internacional cada vez es más dinámico, cada vez la tentativa de los buques son hacerse más grandes, por ende pueden llevar mayor cantidad de TEUs. Eso es lo que obliga a que la infraestructura portuaria invierta precisamente en mayor calado, en mayor número de muelles. O sea, realmente los puertos mexicanos están muy atrasados precisamente en su capacidad con respecto a otros hubs logísticos, como son el puerto de Ámsterdam, el puerto de Houston, los puertos de Shanghai. Entonces, realmente aquí en México no podemos recibir ni siquiera los buques más grandes del mundo actualmente. O sea, recibimos embarcaciones pequeñas. Ni siquiera Altamira, que es el segundo más importante después de Veracruz del Golfo de México, pues ni se diga Tampico en cuestión. Y también pues es una inversión a los calados también, obviamente. Entonces, y con la llegada de infraestructura portuaria más grande, es más grande la cantidad de mercancías que tiene que gestionar una aduana. Entonces, si con esta capacidad que tienen los puertos, la aduana de Altamira no se da abasto, bueno, yo creo que aquí el mayor importancia es que el siguiente plan de desarrollo portuario, actualmente termina en 2030, bueno, el que sigue, que puede ser igualmente por 30 años, pues tiene que invertirle mucho en lo que es la infraestructura portuaria de entrada. Y segundo, pues obviamente también que tenga la capacidad las aduanas mexicanas, porque si no se va a hacer aquí un émbolo, se va a hacer un cuello de botella. De nada me va a servir tener un puerto donde reciba grandes cantidades si la aduana al momento puede recibir de poquito en poquito. Y por eso se hacen las filas tan grandes en Altamira. Y creo que esto es más importante, ¿por qué? Porque México está proyectando dentro de su política interna pues crear este hub logístico en materia del paso transísmico del Istmo de Tehuantepec, donde tiene que invertirle al puerto de Coatzacoalcos y Salina Cruz y crear mayor infraestructura multimodal para lo que son las vías férreas para conectar y poder ser un hub logístico más grande que incluso el Canal de Panamá. Muchísimas gracias, licenciado. Dando continuidad con estas preguntas, eh, es el turno de mi compañero. Adelante. Buenas noches, profesor Espinosa. Soy Everardo Ramírez Núñez de Cáceres y daré continuidad con la entrevista. La siguiente pregunta sería, ¿podría usted explicar en qué ayudaría a innovar la tecnología en el puerto para la detección de materiales peligrosos o ilegales? Bueno, considero que está muy bien lo que se planteó desde un inicio, el poder meter más tecnologías en materia de rayos X. Le apoyaría mucho en la cuestión operativa porque puede detectar mucho de lo que viene siendo los contenedores. Incluso pudiéramos decir de que aún con existiendo lo que es el semáforo fiscal, el sistema de selección automatizada, pues si yo detecto algo, puedo en la siguiente facultad de comprobación, que es la mercancía en transporte, pues poder detener precisamente una mercancía porque ya identifiqué que viene con el contenedor algo, ¿sí? Me explico, entonces, verdaderamente, si no es en despacho, en reconocimiento, pues va a ser en verificación de mercancías de transporte unos kilómetros después pasando lo que es la aduana. ¿Por qué? Porque todos los contenedores que pasen por aduana, todos van a pasar por rayos X. Entonces, todos se van a revisar, ¿sí me explico? Eso sería, creo que lo primero. Lo segundo es que la desconsolidación de los contenedores, pues obviamente se va a dar
únicamente porque detectamos alguna irregularidad en rayos X. Entonces, también los muelles de carga dentro de lo que son las áreas de desconsolidación de la aduana, pues también solamente se va a utilizar como tal lo necesario. Quiero que sepas una cosa, Berardo. El personal que desconsolida, o sea, que abre el contenedor, mete montacargas, saca como tal y vuelve a meter al contenedor y cierra candados, ni siquiera es de la aduana. Ese personal se los presta ATP. ¿Sí? O sea, es personal de ATP. Entonces, porque al final la ley aduanera te dice que las terminales tienen la obligación de apoyar a la autoridad aduanera y es parte también de la obligación que tiene la terminal. Pero, y aunque no es un personal de ellos, no se dan abasto, eso es a lo que también voy, precisamente. Entonces, ayudaría también mucho a ser más eficiente, reducción de costos, precisamente también al momento de hacer las cosas bien a la primera. Y pues bueno, al final del día yo creo que aquí el mayor problema no es la idea, el problema es que ha faltado voluntad política en materia marítima, en materia portuaria, en materia aduanera, porque eso es lo que yo he visto precisamente por parte de lo que viene siendo los representantes del Servicio de Administración Tributaria como tal, ni siquiera lo que viene siendo el jefe de aduanas. Y te lo digo porque yo he estado en propuestas de leyes que se les ha entregado precisamente a estos administradores del SAT para que lo presenten al Congreso, pero ha faltado voluntad política. Y mucho de esta voluntad política en materia aduanera ha sido porque los agentes aduanales pues no quieren perder cierta exclusividad de lo que viene siendo de sus operaciones. Por eso no sea algunas figuras como el representante legal, pues por eso no han tenido mayor trascendencia. Y eso es lo que pasó precisamente en 2019 cuando fui parte de un proyecto de reforma a la ley aduanera en la Ciudad de México con el doctor Juan Ravindrana Cisneros García, asesor jurídico, 4 veces asesor jurídico de la Agencia General de Aduanas, que se presentó precisamente a Margarita Ríos Farjat en su momento, y pues bueno, ella hizo la declaración de que no se iba a hacer ninguna modificación porque la Asociación de Agentes Aduanales determinaba que no les convenía, y pues que, bueno, se iba a tomar lo bueno de esa propuesta de ley. Básicamente se fue al archivo del olvido y ahí sigue completamente. Y fue una reforma verdaderamente hecha por especialistas, porque tenemos precisamente quien estuvo en esa parte, Andrés Rodeponce, Máximo Carvajal, Juan Ravindrana Cisneros, Adar Moreno Valdés, o sea, juristas de la talla internacional, incluso como Andrés Rodeponce, que son expertos en materia aduanera. Pero bueno, no ha habido la voluntad política. Y si no hay voluntad política, tampoco no hay voluntad de presupuesto para invertirle. Ok, muchas gracias, profe. ¿Cómo cree que se integran estas tecnologías en las operaciones diarias de seguridad y en fronteras y puntos de entradas? Bueno, de la que más se ha dado precisamente ha sido en lo que viene siendo la garita de Otay, porque es el cruce fronterizo más grande a nivel internacional desde el punto de vista de paso peatonal, ¿sí? Y de vehículos. Es enorme completamente. Diariamente muchas personas viajan de Tijuana a San Isidro, en California, en los Estados Unidos. Y bueno, es el volumen precisamente de cruce de vehículos y cruces peatonales lo que ha obligado a que la operación diaria de la aduana pues se sirvan precisamente del apoyo de tecnologías. Y estas tecnologías puede ser, por ejemplo, desde en los pasaportes, que los visados estén vigentes. También tenemos obviamente acuerdos de cooperación de la información entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, donde cierta información se la comparten. Y bueno, la cuestión de los rayos X, pero el mayor detalle es que sigue estando muy presente el capital humano, o sea, el oficial de comercio exterior también, y el problema es de que no se dan muchas veces el abasto, la revisión a veces no es tan detallada, ¿sí? Es una revisión más general,
porque a mí me ha tocado ver que realmente los vehículos simplemente abren una van, dan un pequeño vistazo y tan. Entonces, hay ciertas cosas como tal. Y como ustedes saben, hay ciertos beneficios o libertades que tienen, obviamente, estos cruces fronterizos de facilidades, porque pueden ingresar a Estados Unidos y a México por tantos kilómetros como tal, porque como es un cruce fronterizo de personas que ya viven ahí, pues se hace más rápido. Y ahí es donde podemos tener, pues obviamente, muchas situaciones con el paso de mercancías ilegales. Muchas gracias, profe. ¿Qué desafíos cree que existen en la implementación de sistemas utilizados en la zona que ha laborado? Considero que el desafío más importante no es el tecnológico, es el de los presupuestos. Y es que es sorprendente por parte, por ejemplo, tenemos por parte de lo que viene siendo incluso la Autónoma de Tamaulipas, que tenemos el CIDIPOR en ingeniería, que son los especialistas en ingeniería civil hídrica, o sea, son los ingenieros civiles especializados en crear lo que viene siendo infraestructura portuaria, y no les hemos sacado el provecho para el puerto de Altamira y puerto de Tampico, ¿sí? En esa parte me explico. Entonces, esta parte también se la han concesionado mucho a particulares, y son verdaderamente pocas las terminales portuarias que le han tenido que invertir en esta parte. Al momento, bueno, la que ha podido invertirle ha sido ATP, donde ha podido aumentar el muelle en estos últimos años, pero sí ha habido hace falta voluntad política en la cuestión de los presupuestos. Es que al final del día, Sipona te deja el puerto así, vamos a decir, en obra negra, o sea, es el patio en tierra con nada más una cantidad de muelle como tal, y si tú estás en determinado momento como empresa concesionada para operar como terminal, pues tú eres la que le vas a meter el piso, concreto, tú vas a hacer que si quieres aumentarle, pues tú le vas a invertir en determinado momento. Entonces, yo creo que también ha venido esa parte de también hacer un apoyo con las terminales para poder mejorar y ampliar esa parte. Ok, muchas gracias, profe. De mi parte sería todo. Le cedería la palabra a mi compañera. Buenas noches, profesor. Dándole continuidad a las preguntas, mi nombre es Katia Robles. ¿Podría usted explicar un caso en el que la tecnología haya sido importante para la detección de una mercancía ilegal? Sí hubo un caso en ATP precisamente, pues había un contenedor que en determinado momento pues sí venía con lo que viene siendo con narcóticos en esa parte, y se procedió a detener a lo que viene siendo a lo que es al transportista en su momento, pero en ese caso sí se pudo detectar precisamente en esa cuestión por cuestión tecnológica. Pero también hubo la cuestión obviamente también visual, o sea, también tuvo que ver mucho visual. Considero que actualmente, si bien la parte tecnológica es una ayuda como tal, todavía prepondera la parte visual en esa cuestión. Y bueno, me ha tocado ver, como les había comentado, existe lo que es un escáner móvil, si es un vehículo que tiene un arco, que es un arco de rayos X que tiene el SAT, y que de repente pues en la terminal dice, no, pues tales contenedores van a pasar precisamente, y desde ahí se encuentra precisamente revisarlo, aunque estén en depósito aduanero, pues es parte de la facultad de comprobación que tiene todavía la autoridad. Entonces, sí se ha podido detectar, pero sí me ha tocado a mí ver que ha sido las investigaciones más visuales por desconsolidar un buque, un contenedor donde se ha podido llevar. Ok, muchas gracias. ¿Qué mejoras tecnológicas cree que serían factibles para evitar el problema ya descrito? Considero que es invertirle más al módulo de rayos X completamente. Yo considero que el uso de rayos X es fundamental. Y obviamente invertir
invertir en capacitación, y es problema también, y que sí, la reforma aduanera precisamente lo que se buscaba era volver nuevamente a la Escuela de Comercio Exterior que existían en los años 80 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que con la entrada en gobierno que fue en el 88 con el presidente, se me acaba de ir ahorita un poquito el nombre, Salinas de Gortari, desapareció desapareció lo que viene siendo la Escuela de Comercio Exterior, donde salían los vistas aduanales, y todo esto se pasó directamente a la iniciativa privada a que se crearan escuelas precisamente. De hecho, por eso es que nace también, vamos a decir, la necesidad de las escuelas de enseñar comercio exterior como tal, pero se perdió mucho la parte operativa de las aduanas. Y es que la ventaja de la Escuela de Comercio Exterior es que te llevaban directamente a la aduana y tú veías la operación aduanera, cosa que no tenemos acceso a las universidades públicas y privadas. Entonces, se pierde mucho de la operación aduanera. Entonces, lo que se buscaba era precisamente regresar nuevamente en esa cuestión para formar a los vistas aduanales, una nueva generación de vistas aduanales, pero que también tuvieran la oportunidad de tener cierta práctica en determinado momento. La única práctica de operación aduanera que se tiene, Katia, es que si tú ingresas como oficial de comercio exterior, te vas 4 meses a Juriquillas, Querétaro, donde te hacen prácticas de módulos precisamente, pero 4 meses no son suficientes para aventarte a una aduana, ¿sí me explico? Entonces ese es el problema. Ok, muchas gracias. ¿Cómo considera usted que la inteligencia artificial, la realidad virtual y capacitaciones digitales como avances recientes en la tecnología puedan mejorar la detección de mercancías ilegales? Bueno, considero de que aunque el sistema de selección automatizada, el semáforo fiscal, sabemos de que son es al azar como tal, yo considero que la inteligencia emocional pudiera refinar un poquito más lo que viene siendo es un logaritmo al final del día, de probabilidades de cuáles son los tipos de mercancías que tal vez tuvieran que salir más rojos, ¿sí me explico? O sea, tomando en cuenta varios factores que tal vez la matemática simple, sin lógica, no pudiera realizarlo, ¿sí? Entonces, considero de que la inteligencia artificial puede refinar más lo que viene siendo el uso del semáforo fiscal y el uso de lo que viene siendo realidad virtual para poder utilizar lo que es la cámara, las cámaras que se pretenderían utilizar, que el monitorista tuviera cierta facilidad, libertad, un poquito más fluida en la cuestión. Y es que al final del día estas tecnologías lo que buscan es eso, mejorar la interfaz máquina-hombre al final del día. Ok. ¿Se ha presentado algún desafío legal al implementar alguna tecnología? Desafío, pues en cuestión presupuestal, y es que sabemos que ningún objetivo puede ser alcanzable si no está dentro del presupuesto. Entonces, lamentablemente, el presupuesto de egresos de la federación, que es el encargado, que como la materia aduanera es materia federal, le corresponde a lo que es al Congreso y al paquete fiscal del Ejecutivo Federal, pues el Ejecutivo Federal no le ha metido verdaderamente una buena cantidad de dinero para poder invertir aquí, entonces no se ve reflejado en el presupuesto de egresos. Y es que si lo vemos desde un punto de vista administrativo, ningún objetivo se puede alcanzar si no está en presupuesto. ¿Cómo podemos nosotros pretender alcanzar, meter tecnologías de rayos X si no le contemplamos el dinero para hacerlo? Está bien, profesor, por mi parte. En nombre de mis compañeros y su servidora, le agradecemos, licenciado Héctor, por su cordialidad, por las claras explicaciones y por resolver nuestras dudas y sobre todo pues el tiempo que nos dedicó para realizar la presente encuesta. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, licenciado.
Gracias, licenciado. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Ya, Mary.